Hay noches en las que sonrío, pero por dentro siento que me estoy apagando lentamente. Y a veces me pregunto, ¿por qué el dinero parece llegar tan fácil para algunos, mientras otros luchamos cada día solo para respirar tranquilos? A veces miro mis manos vacías y me pregunto si realmente nací para prosperar o si simplemente aprendí a sobrevivir. Hay silencios que pesan más que las palabras, habitaciones llenas de pensamientos, madrugadas donde el alma no consigue descansar, porque el miedo siempre vuelve a tocar la puerta. Y nadie ve esas batallas invisibles, nadie escucha el ruido dentro de la mente, cuando todo parece detenido y el futuro se siente demasiado lejos. He sonreído estando rota, he dicho todo está bien, mientras por dentro me derrumbaba lentamente, como un edificio cansado de sostenerse solo. Qué difícil es mirar la vida avanzar, mientras uno siente que permanece en el mismo lugar, viendo oportunidades pasar, viendo sueños quedarse atrapados en la imaginación. A veces el problema no es la falta de talento ni la falta de esfuerzo. A veces el verdadero cansancio viene de luchar demasiado tiempo sin ver resultados. Y eso duele. Duele despertar con ansiedad, duele dormir pensando en cuentas, duele sentir que la abundancia siempre toca otras puertas, menos la nuestra. Intenté mantenerme fuerte, intenté seguir creyendo, pero hubo noches donde la esperanza parecía tan pequeña que apenas podía respirar. Porque el miedo cambia la manera de mirar el mundo, hace que todo parezca imposible, hace que incluso los sueños más hermosos parezcan demasiado lejanos. Y sin darme cuenta, comencé a acostumbrarme a sobrevivir, sobrevivir, pero no vivir. Sobrevivir al estrés, a la comparación, a la frustración silenciosa, a la sensación de nunca ser suficiente. Hasta que un día entendí algo, entendí que llevaba años hablándome desde la derrota, repitiendo pensamientos que apagaban mi propia energía, alimentando una historia que me mantenía atrapada. Y quizá por eso todo se sentía tan pesado, porque el alma también escucha lo que repetimos, el corazón también cree lo que pensamos constantemente. Y yo me había convertido en experta en dudar de mí. Dudaba de mis capacidades, de mi valor, de mi futuro, de mi posibilidad de prosperar. Pero muy en el fondo todavía existía una pequeña luz, una voz suave, casi invisible, que seguía diciendo: no te rindas todavía. Y fue esa pequeña voz la que comenzó a reconstruirme, no de un día para otro, no mágicamente, pero sí lentamente. Como vuelve la lluvia después de la sequía, como vuelve la primavera después del invierno, empecé a entender que la abundancia no nace primero en el bolsillo, nace en la mente, nace en la forma en la que aprendemos a vernos. Porque quien vive creyendo que no merece, termina cerrándole la puerta a todo lo bueno que intenta entrar. Y yo ya estaba cansada de cerrarme al mundo, cansada de sentir culpa por querer más, culpa
desear tranquilidad, culpa por soñar con una vida diferente. Entonces respiré profundo y por primera vez en mucho tiempo decidí dejar de hablarme con dureza. Decidí dejar de llamarme fracaso, dejar de pensar que llegué tarde, dejar de creer que mi historia estaba condenada al dolor. Porque tal vez, solo tal vez, todavía hay caminos que no puedo ver. Tal vez la vida no terminó conmigo, tal vez solo estaba intentando transformarme. Y aunque todavía tengo dudas, aunque todavía existen días oscuros, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Ahora intento mirar el futuro con menos miedo, con más compasión hacia mí misma, con más paciencia hacia mi proceso. Porque entendí que sanar también es avanzar y que incluso las personas más fuertes también se cansan a veces. Hoy ya no quiero una vida perfecta, solo quiero una vida en paz. Dormir sin ansiedad, respirar sin angustia, mirar el mañana sin sentir terror. Quiero volver a creer en las posibilidades, volver a sentir ilusión, volver a despertar sin el peso constante de la preocupación. Y quizá todavía me falte mucho por recorrer, pero al menos ahora sé algo importante. Mi historia aún no termina aquí. Todavía hay sueños respirando dentro de mí. Todavía hay esperanza escondida entre las heridas. Todavía existe una parte de mí que se niega a desaparecer. Y mientras esa parte siga viva, seguiré caminando. Aunque sea lento, aunque tenga miedo, aunque todavía no vea resultados. Porque incluso la noche más larga termina cuando aparece la primera luz. Y quizás esa luz ya está comenzando a acercarse a mí. Caminé tantas veces entre sombras silenciosas, tratando de entender por qué la vida pesa tanto, mirando puertas cerradas, preguntándome cuándo llegará mi momento, mientras el reloj avanza, como si no pudiera escuchar mis oraciones. Vi sueños romperse frente a mis ojos, promesas desaparecer como humo en el viento, personas diciendo que todo mejora. Mientras yo intentaba respirar entre los restos, entre cuentas atrasadas, entre noches sin respuestas, entre pensamientos que dolían más que el silencio. Y aunque nadie lo notaba, vi una guerra dentro de mí, una batalla invisible entre rendirme o volver a creer. Porque hay cansancios que no se cuentan, hay tristezas que no hacen ruido, hay lágrimas que nunca llegan a caer. Porque aprendimos a esconderlas detrás de una sonrisa. ¿Cuántas veces miré al cielo preguntando si realmente existía un camino para mí? Si algún día podría vivir sin miedo, sin sentir culpa por descansar, sin sentir ansiedad cada vez que hablaban de dinero. A veces el corazón se acostumbra tanto a sobrevivir que olvida cómo se siente vivir
preocupación, cómo se siente respirar profundo sin pensar en todo lo que falta. Pero incluso en medio de mi oscuridad, algo dentro de mí se negaba a morir. Una pequeña voz, una chispa silenciosa que repetía: esto no puede ser el final. Y fue entonces cuando entendí que la abundancia no comienza afuera, comienza adentro, comienza cuando dejó de hablarme con miedo, cuando dejó de llamarme fracaso, cuando dejó de pensar que nací para sufrir. Porque durante años repetí escasez sin darme cuenta, repetí límites, repetí dolor, repetí historias que nunca me permitieron crecer. Decía que quería prosperidad, pero en el fondo sentía que no la merecía. Quería riqueza, pero seguía abrazando la culpa. Quería avanzar, pero seguía mirando hacia atrás. Y así el tiempo pasó mientras yo esperaba milagros, sin entender que el primer milagro era volver a creer en mí. Hoy ya no quiero vivir desde el miedo, no quiero seguir alimentando pensamientos que destruyen mi energía. No quiero dormir con ansiedad ni despertar sintiendo que el mundo pesa sobre mis hombros. Hoy decido abrir las ventanas de mi alma para que entre una nueva luz, una luz capaz de reconstruirme, una luz capaz de recordarme que todavía existen caminos que no he visto. Porque tal vez la vida no me estaba castigando, quizás solo estaba intentando enseñarme que incluso las semillas necesitan oscuridad antes de florecer. Y aunque todavía tengo días difíciles, algo cambió dentro de mí. Ya no hablo igual, ya no pienso igual, ya no camino igual. Ahora entiendo que mis palabras tienen poder, que mi mente escucha todo lo que repito, que mi corazón se expande cuando dejo de alimentar el miedo. Por eso hoy, aunque todavía esté sanando, aunque todavía existan dudas, elijo declarar algo diferente. La prosperidad también puede encontrarme en la abundancia, también puede llegar a mi vida. El dinero puede fluir sin dolor, sin culpa, sin sufrimiento. No vine a este mundo para vivir apagada, no vine a este mundo para pasar la vida sobreviviendo. Hay algo más grande esperándome, algo que todavía no puedo tocar, pero sí puedo sentir. Y tal vez mañana no cambie todo de inmediato, pero esta noche decido no rendirme. Porque incluso después de tantas caídas, mi alma sigue aquí, mi esperanza sigue respirando, mi corazón todavía quiere creer. Y mientras exista una pequeña luz dentro de mí, seguiré avanzando, seguiré soñando, seguiré construyendo una nueva historia. Una historia donde el miedo no controle mis decisiones, una historia donde el dinero deje de ser una herida, una historia donde pueda descansar sin angustia, sin sentir que todo depende de sobrevivir un día más. Hoy suelto la idea de que nací para sufrir, suelto la voz que me decía que nunca sería suficiente, suelto el peso de compararme con otros, porque mi camino tiene su propio tiempo, mi vida tiene su propio proceso, mi abundancia tiene su propia llegada. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente pueda mirar atrás, comprenderé que nunca estuve sola, que incluso en mis peores noches la vida seguía preparándome para renacer. Así que si hoy también estás cansado, si también sientes miedo, si a veces la esperanza parece demasiado lejana,
quiero que recuerdes esto. No hay oscuridad eterna, no hay dolor que dure para siempre. Y no importa cuántas veces la vida haya intentado quebrarte, si todavía puedes sentir, si todavía puedes soñar, si todavía puedes escuchar estas palabras, entonces todavía hay esperanza para ti. Porque la abundancia no nace solo en la cuenta bancaria.